En la víspera de la noche de Todos los Santos, dos hermanos jugaban en el pastizal. Abel, de 10 años, había hecho 2 espadas con varas de la milpa. Pablo, de 8 años, reía con tal fuerza que era presa fácil de Abel. Eran los menores de 10 hermanos. Perdieron a sus padres a los pocos meses de nacer Pablo, y desde entonces quedaron al cuidado del hermano mayor, Federico. Jugaban con tanta inocencia y alegría que no percibieron cuando llegó Federico, quien se abalanzó hacia el más pequeño y le arrebató la vara. Pero antes de poder golpearlo, se interpuso Abel y terminó recibiendo los impactos. El más pequeño, Pablo, le suplicaba llorando a Federico que dejara de pegarle a su hermano. Abel, sin una lágrima en los ojos, resistía el dolor y se cubría el rostro hacia el piso, viendo de reojo a su hermano pequeño que rompía en llanto. Trataba de tomar fuerzas para levantarse e interponerse de nuevo por si Federico se iba contra su hermanito, como era usual, pero no fue así. Después de la paliza, Federico rompió la vara y les gritó que los había mandado al monte a trabajar en la milpa y no a jugar, y por eso merecían un castigo. A Federico le enfurecía la valentía de Abel y no desperdiciaba cualquier oportunidad para desquitarse. Federico se fue y los niños caminaron al río a lavar las heridas. En el monte encendieron una fogata y comieron mazorcas asadas. Recuperaban fuerza al tiempo que el fuego entibiaba las heridas de sus almas. Abel sacó un papel arrugado del bolsillo de su pantalón. Todavía no sabía leer bien, pero ya había identificado algunas palabras. Pensó que este era el momento y le platicó su idea a su hermanito. De pronto, sin aviso, un relámpago muy brillante cruzó el cielo. Los niños voltearon hacia el destello y unos segundos después se escuchó el poderoso sonido de un trueno, que hizo estremecer de miedo a los chicos. Entonces, una ráfaga de viento fuerte levantó la tierra y cubrió todo en una nube densa y ruidosa que derribó a los niños. Cuando los ecos del trueno y el viento se disiparon, los niños se miraron fijamente por un momento y comenzaron a reír. Se ayudaron a levantarse, se sacudieron el polvo y caminaron hacia el pueblo, pues ya estaba oscureciendo. Desde el lugar donde estuvieron los chicos, ya no se alcanzaban a escuchar sus risas, estaban lejos. Los restos de la fogata fueron observados minuciosamente por extrañas presencias, que se congregaron alrededor de las huellas de los niños. A la mañana siguiente, muy temprano, los hermanitos salían del panteón. Habían dejado ramos de cempasúchil en las tumbas de sus padres. Pasaron toda la noche ahí, rodeados de muchas personas del pueblo que fueron a poner ofrendas a sus difuntos. Caminaron por el mercado impregnado del perfume de las flores, de los deliciosos aromas de la fruta, los dulces, la comida y del místico incienso. Era el día de Todos los Santos y fieles difuntos. Pero no se enteraron de que Federico había sufrido un accidente durante la madrugada. Después de regresar del monte, Federico estuvo en la cantina, donde alardeó orgulloso por darle una buena lección a fuerza de golpes al niño, 20 años menor que él. Cerca de la medianoche llegó a su casa y exigió a su esposa que le sirviera la cena. Ella le dijo que los niños no habían regresado, pero a él no le importó.
Solo pensaba en que tendrían que volver. ¿A dónde más podrían ir? Y cuando lo hicieran, recibirían una tunda como nunca. Desde la ventana vio la calle vacía. Después de un rato lo venció el sueño y todo quedó en silencio. Repentinamente una luz intensa lo despertó. Abrió los ojos y lo sacudió el fuerte sonido de un trueno. Las cortinas comenzaron a moverse con violencia por una ráfaga de viento que entraba como cascada por la ventana abierta. Un aire frío llenó la habitación. Se paró de un brinco. Su esposa no estaba ahí. Escuchó el movimiento insistente de la manija. Alguien trataba de entrar. Pensando que era su esposa, quiso abrir la puerta, pero no pudo. La puerta se abrió bruscamente ante él. Un resplandor amarillento proyectaba contornos imprecisos, cambiantes. Eran las sombras de manos pequeñas que asomaron por los bordes de la entrada. Federico enmudeció de terror. Intentó resguardarse detrás de la cama. Las sombras se alargaron y proyectaron hacia él. Lo rodearon, le tomaron de los pies y lo arrastraron fuera de la habitación, por el pasillo, por el cuarto iluminado con veladoras. Ahí alcanzó a ver que las sombras no tenían rostros. Entonces gritó con un alarido sobrehumano que haría temblar a cualquiera. Lo seguían arrastrando, y atrás quedaba la ofrenda que su esposa había decorado. Atrás quedó la entrada de su casa, el camino de tierra, los montes, y él seguía gritando. Pero sus gritos ya no podían ser escuchados por los humanos, ni por ninguna criatura de este mundo terrenal. En Minnesota, Estados Unidos, el padre Sebastián se preparaba para ir a la iglesia cuando tocaron a su puerta. Atendió y al abrir quedó sorprendido. 2 niños estaban parados en el pórtico, sucios pero sonrientes.